¿Realmente entendemos al Perú? Quizás esta pregunta sea una de las premisas para poder entender este video. Las elecciones de Perú del 2021 han sido unas elecciones cargadas y llenas de sorpresas. Unas elecciones tan reñidas y diferentes que incluso muchas personas las comparan con las elecciones del año de 1990, donde se enfrentó Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori por la presidencia del Perú de ese entonces. Pero sin duda, la sorpresa de estas elecciones fue Pedro Castillo Terrones, un profesor, maestro rural, líder sindical, campesino, rondero del departamento de Cajamarca y que no tenía el apoyo de nadie, era un completo desconocido para muchas personas dentro del electorado y que ganó las elecciones del Perú. Fue elegido el nuevo presidente del Perú para el periodo 2021-2026. Muchas personas, y me incluyo también, se sorprendieron bastante porque en la primera vuelta Pedro Castillo encabezó la lista de las preferencias del electorado. Fue sin duda la sorpresa de estas elecciones. Y para la segunda, bueno, ya conocemos esa historia, ganó las elecciones y actualmente es el nuevo presidente del Perú hasta el año 2026. Seguro muchos llegaron a pensar, ¿cómo es que Pedro Castillo, alguien que nadie conocía y no tenía el apoyo de nadie, pudo ganar las elecciones? En este video vamos a hablar de eso, vamos a analizar las causas y los motivos por los cuales Pedro Castillo ganó las elecciones. Y antes de que pegues un grito al cielo diciendo, eres Castillo lover, seguramente tu información es sesgada, vas a hacerle campaña política. No, amigos, no. Este video no pretende hacerle campaña política a Pedro Castillo ni estar a favor de él. Lo que este video pretende hacer es analizar las causales por las cuales Pedro Castillo es ahora el presidente del Perú. ¿Cuáles fueron los motivos o las causas por las cuales se llevó a cabo todo esto que confundió a muchas personas? Y que sin duda va a ser un tema de estudios en los próximos años, sobre todo en temas de antropología y ciencias sociales. ¿Cómo es que Pedro Castillo, un rondero, maestro rural, campesino, líder sindical y que no tenía el apoyo de nadie, ni siquiera figuraba en las encuestas, que era un completo desconocido, pudo ganar las elecciones presidenciales de Perú en medio de una pandemia? Así que, sin más preámbulos, hoy en Curiosum Break vamos a hablar de esto, pero no sin antes decirte que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de este tipo y también le des like al video y lo compartas con todos tus amigos para que esta información sea difundida. Ahora sí, sin más preámbulos, aquí en Curiosum Break, vamos rápidamente con el video. Para poder entender un poco esto, vamos a ponernos en contexto. Las elecciones de Perú del 2021 fueron muy reñidas y estuvo caracterizado mucho por la polarización de la población. A la segunda vuelta pasaron dos candidatos que significaban los extremos de cada espectro político al que representaban. Por un lado estaba la candidata Keiko Fujimori, que representaba a la derecha y estaba postulando a las elecciones por el partido Fuerza Popular, un partido que ya se disputó las elecciones 3 veces, en el 2011, en el 2016 y en el 2021, las cuales en esas 3 ocasiones pasó a la segunda vuelta. Y por otro lado estaba Pedro Castillo, un profesor, maestro, líder sindical que no tenía el apoyo de casi nadie y que era un completo desconocido y que por primera vez estaba participando en esta contienda electoral. Él representaba a la izquierda y estaba postulando a la presidencia por el Partido Político Nacional Perú Libre. Ambos partidos políticos representaban lo más extremo de su espectro político, como ya había dicho. Ambos partidos también tenían indicios de corrupción, por los cuales la gente empezó a desconfiar de ellos. Y asimismo, ambos líderes políticos tenían dentro de sus agrupaciones a personas que tenían un pasado o una trayectoria algo cuestionada. Todos estos hechos hicieron de que el electorado empezara a desconfiar de ambos candidatos y que ambos representaban lo peor de lo peor en estas elecciones. Sin embargo, uno de ellos tenía que ganar y finalmente esta persona fue Pedro Castillo, que al final logró derrotar en una segunda vuelta electoral a Keiko Fujimori, que ya disputaba por tercera vez la segunda vuelta y nuevamente la perdió. Sin duda, todos estos hechos hicieron que la población entrara mucho en confusión y se sorprendieran, ya que Pedro Castillo era un completo desconocido para gran parte del electorado.
Así que para poder analizar las causas de esta elección, voy a citar un libro que recomiendo bastante leerlo porque es muy interesante. Es este libro, El Profe del Instituto de Estudios Peruanos. Un libro que recoge diferentes ensayos en los que diferentes investigadores de la IEP analizan las causas por las cuales Pedro Castillo logró ganar las elecciones. Así que en base a este libro vamos a realizar este video y vamos a analizar las causas a las cuales llevaron a la presidencia a Pedro Castillo. Hay diferentes ensayos, pero para esta ocasión vamos a escoger uno que fue escrito por el investigador e historiador Raúl Asensio, que se llama El Provinciano Redentor, crónica de una elección no anunciada. Así que vamos a tomar como punto de referencia esto para poder analizar los factores que determinaron la llegada a la presidencia de Pedro Castillo. La primera, elecciones frías. Raúl Asensio cita una terminología del politólogo estadounidense Bruce Ackerman, a que cataloga las elecciones como elecciones frías. Estas elecciones sin duda fueron muy especiales, fueron muy atípicas, las cuales se van a recordar también por esto. Primero, la pandemia de la COVID-19. La pandemia de la COVID-19 hizo que el país entre en una crisis sanitaria y social que no se había visto en tiempos anteriores y sobre todo afectó bastante a la economía, por las cuales muchas personas que se encontraban en la clase media volvieron al umbral de la pobreza. Esta pandemia se llevó la vida de miles de peruanos, contagió a más de 2 millones de personas y puso en jaque tanto a la economía del país como a la sociedad y al sistema sanitario del Perú. Asimismo, también recordemos que estas elecciones se desarrollan en medio de una crisis política dentro del Perú. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo puso en jaque a la élite política peruana, la cual hizo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski renuncie a la presidencia. Martín Vizcarra, que era el vicepresidente de PPK, asumió el rol de presidente del Perú hasta el año 2021, pero los enfrentamientos continuaban, por lo que en el 2019 Vizcarra disolvió el Congreso y llamó a nuevas elecciones para escoger a los nuevos padres de la patria. Una vez escogidos y una vez dentro, los nuevos congresistas siguieron entorpeciendo la labor del Ejecutivo y el enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado continuaba. Y en medio de una pandemia, imagínate eso. Este hecho continuó hasta que en noviembre de 2020 Martín Vizcarra fue vacado por el mismo Congreso que llamó para que sea elegido en una elección popular. Martín Vizcarra se fue a su casa y asumió el poder el presidente del Congreso, Manuel Merino. Este hecho hizo que en todo el país se realicen protestas masivas en contra del gobierno de Merino, lo cual posteriormente ya sabemos las consecuencias fatales que tuvieron estas protestas por parte de la represión policial que se vio en los medios de comunicación. Luego de los trágicos sucesos ocurridos el sábado 14 de noviembre de 2020, Manuel Merino renuncia y asume el poder Francisco Sagasti. Francisco Sagasti tenía la tarea de poner de nuevo a la población en confianza con la élite política, pero lo cual no sirvió mucho, ya que en febrero de 2021 estalló el escándalo del Vacunagate. Aquí se descubrió que el expresidente, el presidente vacado Martín Vizcarra, se había vacunado contra la COVID-19 de manera irregular en medio de una crisis sanitaria donde muchos médicos y muchas personas fallecieron por culpa del COVID-19. Todos estos aspectos ya daban una sensación de que el país estaba agotado moralmente, por lo que se empezó a ver de que la elección presidencial pasaba a segundo plano para muchas personas, por lo cual estas elecciones se iban aparentemente a realizar y el candidato se iba a elegir prácticamente a última hora. Esto de acá tiene mucho que ver con la última causa que voy a mencionar, así que quédate en el video para que sepas cuál es la última causa que tiene mucho que ver con la que te estoy contando. Causa número 2. La mala estrategia de las élites y de los grupos de poder. Esto se vio muy reflejado en la segunda vuelta, donde la población se polarizó mucho más que nunca. Hubo una intensa polarización que se vio reflejado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Si tú no te has peleado con tu tío en estas elecciones, fracasaste como electorado peruano. Aquí sí se vio una diferencia estrategia política para ganar la presidencia en ambos candidatos. Castillo no tuvo apoyo de casi nadie. Pedro Castillo solamente tuvo el apoyo de otros candidatos de izquierda que habían perdido en la primera vuelta.
pero sin embargo esto no influía mucho en el electorado. Sin embargo, Keiko Fujimori sí tuvo apoyo no solamente de gran parte de la derecha peruana, sino también tuvo mucho apoyo de los medios de comunicación, de la élite empresarial y de varios grupos de poder. Sin embargo, la forma como se usaron estas tácticas fue diferente en ambos candidatos. Pedro Castillo tenía un discurso populista, pero que de algún otro modo conectaba muy bien con el electorado o con sus simpatizantes. Parte de su discurso era cambiar la constitución y también de sacar del poder a esa élite corrupta, a esa élite política corrupta, para que entre el verdadero pueblo a gobernar. Sin embargo, la estrategia de Keiko Fujimori fue diferente, ya que Keiko se centraba más en introducir el miedo, sobre todo al electorado de la clase media o clase media emergente. Keiko Fujimori acusaba a Castillo de ser un candidato antisistema y también de acusarlo de tener vínculos con organizaciones terroristas, por lo cual el miedo al terrorismo y el terruqueo se incrementó bastante durante la segunda vuelta. Asimismo, acusaba a Castillo de seguir otros modelos políticos como en países de Venezuela y Cuba, lo cual ocasionaría en el Perú un declive total económico, peor del cual ya se veía reflejado por causa de la pandemia. Este miedo del regreso del terrorismo y que también de que Perú sería una nueva Cuba o una nueva Venezuela, ya era una táctica que se había usado anteriormente. Esta táctica también lo usó la derecha en el 2001 cuando postuló a Alejandro Toledo a la presidencia y la ganó. También en el 2006 y 2011 durante la candidatura de Ollanta Humala, la cual en el 2011 Ollanta ganó la presidencia. Y también durante el 2016, a la cual también se utilizó para atacar a la campaña de Verónica Mendoza, que amenazó con pasar a la segunda vuelta. Faltaba solamente unos cuantos votos, por muy poco Verónica Mendoza pasa a la segunda vuelta, pero sin embargo PPK fue el que finalmente ganó ese segundo lugar y pasó a la segunda vuelta en el 2016. Como esta estrategia ya se había usado, el electorado ya la tenía marcada, por lo cual esto incrementó el apoyo hacia Castillo, sobre todo en los sectores que habían votado por otros candidatos de izquierda y en el electorado, sobre todo, que ya se sentía identificado con la campaña de Castillo. Tercera causa, las personas se sentían identificadas con él. Esto podría explicar los resultados de la primera vuelta, ya que la segunda se basó básicamente en adaptar los votos de los electores que habían votado por otros candidatos de la izquierda y que luego utilizaron o vieron a Castillo como una esperanza para poder resarcir ese mal momento de haber visto perder a su candidato. En un trabajo presentado en el Congreso Nacional de Historia Bicentenario por Alicia del Águila, se muestra la correlación que existe entre las personas que dijeron en el último censo del 2017 que se sentían indígenas y los resultados de la primera vuelta en estas elecciones. El trabajo pretendía mostrar cuál era la correlación, si había algún tipo de correlación entre estas dos variables, y el resultado sí es impresionante porque la correlación existe. Es decir, hay una gran correlación entre las personas que se sentían indígenas en el último censo del 2017 y los votantes que fueron a sufragar por Castillo en la primera vuelta. Esto indicaría que hubo un gran sector de la población, sobre todo la población indígena y rural, que se sentía identificada con el profesor Pedro Castillo. Y aquí es donde viene a relatar un arquetipo conocido que es el provinciano redentor. Lo que sucedía era de que Castillo daba mucha confianza a la población, sobre todo de la población indígena y de los sectores rurales. Y esto tiene mucho que ver con las otras causas que había mencionado, ya que, como ya había dicho, la élite política estaba pasando por una crisis total. La gente ya no confiaba en los políticos porque los consideraban corruptos o simplemente personas que buscaban sus propios intereses y dejaban de lado a las necesidades del resto de la población. Entonces esto conllevó a que de algún modo se viera un candidato que no estuviera manchado por esta élite corrupta política que ya había gobernado por muchos años al país. Y aquí es donde viene a entrar Pedro Castillo, un profesor, maestro sindical que había hecho su trayectoria política fuera de Lima y obviamente lejos de esta élite corrupta de políticos. Muy aparte de esto, Castillo escenificaba al provinciano redentor, a alguien que era uno más del pueblo, uno más de la población, sobre todo de los más necesitados del país. Es decir, la gente no votaba mucho por su plan de gobierno, por sus ideas, sino por lo que Castillo escenificaba.
Y esto sumándole a todos sus mítines, a sus discursos y sobre todo al sombrero chotano, que era un símbolo característico dentro de su campaña electoral, hizo que las personas sintieran confianza en él. Él era uno más de ellos, él era como ellos, y por ende se podía confiar en él. Dato curioso, algo parecido sucede dentro del gobierno de Martín Vizcarra, ya que Vizcarra entra al poder no dando la imagen de ser un típico político corrupto o con hambre de poder, sino que entra con otro tipo de imagen como un político nuevo, que no tiene antecedentes de corrupción y que estaba limpio de polvo y paja. Y es así que estas características hicieron que dentro de su gestión, a pesar que tuvo muchos pero muchos errores, la gente lo apoyaba y tenía cierta aprobación de la población. Es por eso que Martín Vizcarra sigue siendo hasta ahora uno de los políticos más queridos de la historia reciente del Perú, a pesar de tener muchos errores durante su gestión. Cuarta y última causa que voy a analizar en este video: el azar. Así es, amigos, el azar o la suerte es un factor que aquí volvemos a encontrar. El azar es uno de los factores que hemos visto a lo largo de la historia, no solo del Perú, sino también a nivel mundial. Y en estas elecciones, como no, el azar o la suerte vuelve a ser presencia, y te voy a explicar qué es lo que sucede aquí. Según el autor, en estas elecciones, al menos durante la primera vuelta, hubo 5 olas de popularidad, es decir, 5 veces en los que diferentes candidatos a la presidencia tuvieron olas de popularidad en el electorado y los que llevó a catapultarse o se vio reflejados en las encuestas. La primera ola llega de la mano de Johnny Lezcano, el candidato del Partido de Acción Popular, el Partido de la Lampa, que lo llevó a posicionarse al primer lugar. Como estaba en el primer lugar de las encuestas, se pensaba que Johnny Lezcano iba a poder participar en la segunda vuelta, sobre todo porque él es de Puno, una región del sur del país y que tiene un fuerte electorado. La región sur del país tiene un gran fuerte electorado, un gran poder dentro de las elecciones, lo cual hizo llevar, por ejemplo, a Ollantaytamala a la presidencia, y la que por poco llevó a la segunda vuelta a Verónica Mendoza en el 2016. La segunda ola llega por el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga tenía un discurso muy pero muy interesante. Rafael López Aliaga había llegado a la candidatura presidencial con un discurso muy interesante. Se había presentado como un empresario que no había sido contaminado por las élites corruptas que ya habían gobernado al país, y además que atacaba a la prensa o a los medios de comunicación catalogándolos como mermeleros. Estos factores hicieron que Rafael López Aliaga tuviera mucha popularidad en el electorado, el cual lo llevó a posicionarse en muchos lugares, sobre todo en el segundo y en el tercer lugar en las encuestas de intención de voto. Sin embargo, el debate presidencial, donde se le vio a Rafael López Aliaga balbuceado y confuso, sin poder siquiera articular una palabra o parte de su plan de gobierno, hizo de que su popularidad bajara y no llegara a pasar a la segunda vuelta. La tercera ola viene por Hernando de Soto, el partido Avanza País. Hernando de Soto había llegado a las elecciones como un economista que podría salvar al Perú de la declive del desastre económico que ya estaba suscitándose en el país producto de la pandemia. Muchas personas veían en él como el Mesías, como alguien que podía sacarnos de esta crisis política, pero sin embargo otra parte de la población lo culpaba por ser un político más del montón y de seguir repitiendo la misma fórmula siempre, cada cierto tiempo. Además que Hernando de Soto fue parte de la asesoría durante el gobierno de Alberto Fujimori, lo cual no hizo mucho que las personas se sientan abocadas a votar por él. La cuarta ola viene por Keiko Fujimori. Así es, Keiko Fujimori empezó a repuntar en las encuestas de intención de voto tan solo una semana antes de la elección presidencial de la primera vuelta. Su buena participación durante el debate electoral hizo que su popularidad creciera, y en algunas encuestas ya la catalogaban como una de las candidatas que iba nuevamente a estar en la segunda vuelta. Es aquí donde llega el tiempo en que las encuestas no pueden ser divulgadas. Hay un momento dentro del periodo en que las encuestas están prohibidas de ser divulgadas en los medios de comunicación. Y aquí es donde viene la quinta y última ola. La quinta y última ola es comandada por Pedro Castillo del partido Perú Libre. Pedro Castillo de algún otro modo empezó a tener popularidad dentro de las encuestas de intención de voto, pero eran encuestas que todavía eran esparcidas en redes sociales
o en diferentes medios, pero no en los medios de comunicación tradicionales, sino en medios de internet. Tan solo a escasos días de realizarse la primera vuelta electoral, Pedro Castillo estaba comandando y estaba subiendo en la intención de voto en las encuestas. Empezó en el tercer lugar, días después en el segundo, casi a un día antes de la elección en el primer puesto, y el día de la elección fue el candidato más votado. Pedro Castillo llegó a pasar la valla electoral y fue el candidato más votado en la primera vuelta electoral. Y según lo que cita el autor, aquí viene ya un factor sorpresa o un factor de suerte. Como dije, el azar. Si la primera vuelta no hubiera sido el 11 de abril del 2021, el resultado hubiera sido otro. Sin duda, un tema que tiene muchas aristas que analizar. Es un tema que tiene mucho por qué hablar, y sobre todo lo puedes encontrar en este grandioso libro que yo lo recomiendo leer mucho, El Profe del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Y dónde lo puedes conseguir? Pues en la librería Solo para Fumadores. Y es así, la librería Solo para Fumadores de mi amigo Christopher, que se encuentra en el Jirón Camaná. Aquí te voy a dar la dirección. Se encuentra a tan solo 1,5 cuadras de la Plaza San Martín en el centro histórico de Lima. Tiene diferentes títulos y diferentes libros de diferentes temáticas, y para todos los precios, para todos los bolsillos. Así que te recomiendo mucho que visites esta librería, ya que el libro que quizás estás buscando lo vas a encontrar aquí. Y asimismo, aquí también puedes conseguir El Profe, el libro que estoy recomendando ahora. Así que te voy a dejar la dirección de la librería y también te la dejo en la descripción para que vayas a comprar libros ahí. Tiene muy buenos precios de todos los títulos, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Sin duda, un tema muy interesante que tiene muchas aristas por analizar. En el libro menciona en otros ensayos diferentes aristas o diferentes causas por las que Pedro Castillo llega a la presidencia, pero para eso vas a tener que leerlo. Como dije también al inicio del video, muchas personas dicen de que estas elecciones se parecen mucho a las de 1990, donde el resultado dio como ganador a Alberto Fujimori. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar qué hubiera pasado si Fujimori hubiera perdido las elecciones y el ganador hubiera sido Mario Vargas Llosa? Muy pronto vamos a hacer un video de eso. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todos tus amigos, eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de este tipo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.